full-time daddy while I'm gone. Singing blues has been getting old. You can be my full-time baby, hot or cold. Don't break me down. I've been traveling too long. I've been trying too hard with one pretty song. Así arrancamos, cantando en este miércoles soleado y despejado. ¿Puedo leer un mensaje atrasado de Nanda con esta cortina? Es largo, pero lo quiero leer. ¿Me dejan? Aún con dolor de garganta desde el sábado, que no paré de cantar desde las 3 de la tarde, saltar y luego la épica llovizna que sentía como un radiante sol en mi interior. Vayan a buscar aprobación con los papás. Subime un poquito más la cortina. Hermoso lo de anoche. Me encanta sentir los colores y la pertenencia, cualquiera sea el resultado. Pero pelear en varios frentes, distintas batallas. Respeto a los hinchas del otro club de la ciudad, que algunas veces toman como cargada el solo hecho de que estemos alegres, felices, festejando, y como que les parece obsceno nuestro goce. No lo entienden quizás. Por otro lado, increíble que estuve en Lisboa con un portugués y conocí a Estudiantes de La Plata, a Verón, pesado que son, no debes haber parado de hablar de estudiantes. y a la labor de asistencia a comedores y a los pibes. En Venezuela hace muchos años me envolvieron unas botellas de ron con diarios Ellos sacaron a Maduro. que hablaban de Estudiantes de la Libertadores. Entre paréntesis, bien. estaba con una amiga tripera ese día. Y hace poco, en Río de Janeiro, le pregunta a un desconocido si sabía dónde estaba el escudo de un club de la Argentina y le explicó: Estudiantes de La Plata. Y no solo que lo conocía, sino que lo valoraba como uno de los mejores de Argentina. Increíble que un equipo presupuesto chico sea tan conocido en el mundo. Gran abrazo a nuestra querida oyente Nanda, que me gusta que sea Nanda y no como Muslera. Nanda Muslera. Mira vos, no, Nanda querida, un abrazo grande para vos. Abrazo pincharrata para vos. Largo mensaje, Nanda. Te mando un abrazo. Te quiero, Nanda. La verdad que le tengo que decir que la quiero porque con semejante mensaje. Diego, por otro lado, dice: No, pero ese es tripero. Un arquerazo, Muslera. Nacho, en Uruguay lo aman, en Uruguay lo reputean. Y Claudio. Ay, no, basta, Claudio. ¿Cuál Claudio? Claudio Pincha. Y sí. No, dice: ¿Puede dejar de interrumpir, señora, por usted? Por usted, Barto. Escribió Claudio, el hincha del Lobo. Dale, Lobo, va. El hincha del Lobo. Son una radio pincha. No. Tendrías que cambiar el nombre del programa. Sí, no total. los voy a escuchar más, no. Mundo pincha. No, Claudio. pero Claudio, Lo dice para mí por el se lo equipo estoy deportivo. diciendo. No, lo dice por mí porque yo yo los me odio, envalentoné. Claudio. No, él es. Me envalentoné, Claudio, no. Te prometo, Nacho. Claudio Lobo, porque los voy a identificar así. Claudio Lobo, te prometo que este no es un programa pincha. De hecho, en esta mesa ahora son 3 hinchas de Gimnasia y yo hincha de Estudiantes. Pasa que viste, Claudio, que son unos pesados. ¿Sí? Y con el tercero estoy hablando del señor Agu Medina, que ya está acá. Nada que ver. ¿Se durmió Moria? Ay, Sí, chico, nos por dormimos favor, todos. qué larguero. Pero un PDF te mandó yo. Gracias por mandar mensajes, chicos, pero además algo que quiero decir. Ya arranca con una queja. Sí, Yo a arranqué ver. así hoy. Salió el sol y ya va. Estoy acá esperando en la cabina y de repente hablan de la pelotita, de la pelotita, de la pelotita. ¿Saben la cantidad? Cada miércoles la cantidad de trolos. Le quiero pedir disculpas a mis trolos que sintonizan a la una, que me dicen: me tengo que comer todo lo del fútbol. Basta, chicos, por favor, va. No entendés Perdón, lo que es trolos, basta. amigo. Bueno, trolos, manden mensajes. Claro, trolo. Yo escucho Lana del Yo, Rey, escucho. estoy dispuesta a armar No, agenda no, trola, no. pero si no.
Tremendo. Claro. Así que bueno, Varonil. sin más, vamos a homosexualizarnos un poquito. Dale, porque por yo favor. ya me siento sucia. Lo necesitábamos. Claro, vamos a hacer la segunda parte de Lana del Rey, que más que una segunda parte, yo la pensé desde otro lado. A A ver. ver. Yo siento que la vez pasada nos quedamos en el umbral. Ahí estamos de todos gama Lana- negra. Ay, Hoy. es verdad. Todos Ay, gama yo tengo negra. una remera, No, chicos, tengo que decir la esto antes de Con La olvidarme. remera de Agus Contá. Medina. Porque quiero agradecerle a Manía.in que me mandó esta remera y otras remeritas ¿A quién? divinas. Manía.in de indumentaria en Instagram. Ah, ok. Hubo canje. Hubo canje. Manía.in. Manía.in. Llegó. Llegó, se hizo demorar, pero llegó. Nada, esto, vamos a estar sorteando una remera de ¿sí? de este mismo modelito. ¿Quién es? Contá un poco. Esta es Levántate, Lana del Rey. levántate. A la no- gente que no lo ve. Dale, levantate para que lo vean No en importa plano. que no se te vea la Cuando cara. Contale a vean- la gente que está en la radio. Una vueltita. Ya tiene un lobo, así que está bueno. Eso es Dale, un lobo, mostrá la ¿no? cola. Tiene que muestre la cola. Dale, mostrá la cola. Cuando vean en on demand. Así pueden- los gays activos van a, claro. a mirar después a ¿Eso es YouTube. un lobo? Esto es un lobo porque Ah, el Lana lobito. del Rey encima es tripera. No, mentira. No digas así porque fue- Entonces, esta es de uno de los álbumes de Lana y vamos a estar sorteándolo en conjunto en Instagram. Así que van a ir a seguirnos a mí, a @elmundodeagu y a manía.in. Sin más, esto que les decía de Lana del Rey, yo siento que nos quedamos en el umbral, que solamente como no la conocían y qué sé yo, que igual a mí me encantó eso, Sí. nos quedamos como en el lado oscuro y nos quedamos, no sé si se acuerdan, en las relaciones tóxicas y qué sé yo. Claro. El camionero. Bueno, el camionero. Yo, después de estos meses, y ya venía viéndolo igual, voy viendo como Lana, a partir de Ultraviolence, que es ese disco tan criticado, en donde ella romantizaba las relaciones abusivas, vamos a decir, empieza a escribir desde otros lugares. Traje el libro de poesía, que el otro día leí un único poema, así también podemos respaldarnos un poquito acá. Show eso. Que hay cosas muy lindas y estoy haciendo un trabajo muy arduo para que todo tenga un sentido y veamos a Lana del Rey y el del deseo de ser elegida a elegirse a ella misma. Ese es el paso que quiero dar yo hoy. Que yo termine la columna anterior diciendo que ella se iba a un lugar más lindo, más feliz. Hoy lo vamos a ver. Hoy nos vamos a adentrar en ella. Muy lindo, Agus. Toda carrera y todo artista tiene un punto de partida. El punto de partida para mí de Lana del Rey es Fue la depresión. Ride, exacto. Que es esta canción que tiene como una cosa ahí media ambigua porque ella dice: yo viajo, solo viajo, estoy cansada de sentirme como una puta cabra de loca, dice no sé ¿En qué. esta canción En dice esta canción, eso? en este momento justo estábamos escuchando. Don't leave me. Dice, no me dejes ahora. A ver, ponele un poquito, dale. me Parece que era gusta. Don't Let Me Know. No me digas adiós. Dice, esto le habla al macho, ¿entendés? Dice, no te des la vuelta, déjame en lo alto y seca. Ay, está como clavo. Déjame en lo alto y Y seca. and dry. Y dice, escucho los pájaros. Dice, escucho los pájaros en la brisa del verano. Manejo rápido, con la pinta. Y dice, Con la pinta. estoy sola en medianoche. Ay, tu totita. Dice, estuve tratando de no meterme en bardos. Get into trouble. Dice, pero tengo un mambo en la cabeza. Dice, así que yo viajo. I just ride. I just- Entonces, en esta canción y en el video, que recomiendo que lo vayan a ver porque es una película, básicamente Barto no me va a dejar ¿Esta es mentir. la del helicóptero o no? No, esta es la de que ella va con los motoqueros. Oh, sí, que que tiene se todo copió ese de Lady Gaga. monólogo. No, igual, que Gaga salió después, me parece, si no me equivoco. Ay, es buena para buscarla, amiga, Averigüenlo. Averigüen, dijo, ¿cómo se llama? Ventura. Bueno, entonces, lo que pasa acá es que ella quiere hablar de la libertad, de la carretera, de esto que el otro, pero al mismo tiempo dice, estoy sola a la noche y está buscando ser elegida. Por eso digo que es como algo medio ambiguo, ¿no? ¿Ella nunca se intentó hacerse lesbiana? No, que yo sepa, no. Pues la Tendría verdad que tiene una mala conocerte, suerte amor. con esos machos. Tendría que conocerte. A ver, igual ahora está bien, pero bueno, si se separa, que te llame. Sí. Los hombres empiezan a ocupar un lugar muy grande para ser amada, deseada y elegida, pero lo que pasa después de esto, de todas estas canciones, en este disco está como eje los hombres, llega Ultraviolence, tan criticado, en donde el amor ya no se vuelve solamente amor, sino se vuelve algo completamente tóxico. La critican muchísimo, muchísimo a Lana en esa época. Yo nunca le solté la mano y nunca se la soltaré. Bien. Y ahí lo que Agus. pasa es lo siguiente. ¿Qué esperábamos para el próximo álbum? Obviamente estamos haciéndolo rapidito para llegar al hoy, ¿no? En ese álbum próximo a Porque todavía Ultraviolence- vas por la hoja 1. Sí, son poquitas igual. Ah, ok. Estaba esta cuestión de que esperábamos que Lana se vuelva o más pop
Sí. Yo quiero decir también que no es un artista pop, es una mina que tiene unas referencias tremendas como Lou Reed, Bob Dylan, Sylvia Plath. Estudió también filosofía con metafísica. Wow. me dio Tuvo un memoria. novio argentino, sabe hablar en español. ¿En serio tuvo un novio? Se dice que era uno de los Faena. Mirá. Ella lo dice, hay un video de ella. Yo no traje por cuestión de copyright, todo por la No, duda, está bien, está bien. Ella, después le pongo la historia. Ella dice, tuvo un novio argentino y por eso hablo en español. Me gusta que vende su TikTok. Arroba el No, Mundo de TikTok está. Ah, TikTok, no lo ¿sabes tenés. qué pasó? Ya Lo fue. dejé un poco de lado y ahora TikTok me está pasando factura. Entonces Entonces no me muestra. baneamos un poquito. Pero en Instagram estamos bien. Sí, en Así Instagram. que vamos a Instagram. Vamos a Bueno, que es Bueno. desde el mundo de Agu. No. El mundo de Agu es la columna, amor. No. Es @el mundo de Agu. ¿Y eso? Arroba el mundo de Agu, perdón. No, no me pasa estoy nada. corrigiendo. Todos nos Lo podemos siguen equivocar. en arroba el mundo de Agu. Bueno, ¿y? Bueno, entonces llega Honeymoon. Nosotros estábamos esperando acá una lana más pop y una lana que se suavice porque la habían criticado tanto y ella no. ¿Qué hace? Se vuelve más lana, se vuelve más oscura y se vuelve muy cinematográfica, uno de mis discos favoritos. Y arranca esta canción con una frase. Arranca el disco de hecho con esta canción y arranca con una frase fantástica. Bueno, justo arrancaba, pero no pasa nada. Honeymoon. Que dice, we both know there is no fashionable. Dios, esa voz, además, Tremendo. oscura. Dice, los dos sabemos que no está la moda amarme. Arranca así ya el disco, como diciendo, después de cómo me criticaron, ¿sabe? Y no dice, no conviene amarme, no está la moda. Que para mí son también decisiones importantes. Este disco yo lo veo como un disco que no es tanto de relaciones, es un disco de duelo para mí. De hecho quiero hacer un video extenso de esto, en algún momento lo voy a hacer. Tengo toda esa teoría en donde ella, en vez de estar esperando que el hombre se quede, simplemente aprende a quedarse quietita y no tomar acción. La segunda canción, que no la traje, de este álbum se llama Music to Watch Boys 2, música para mirar a los chicos. Y es esto, ella empieza a darse cuenta que también puede contemplar. No solamente mira y no tiene, se toca. Claro, y que no tiene que estar como, ay, por favor, elegime, decime algo lindo, quédate conmigo, viste, como, no, está todo bien si vos te vas. De hecho, en esa canción ella dice, te veo verte, entonces pongo mi música y me quedo tranquilita, tiradita. Entonces ahí empieza a haber un cambio en Lana del Rey, para mí importante. Más adelante en ese disco, Sí. decime. No, en el 221 te voy interrumpiendo porque Decime, querido. en el 221-508-2447 primero hay algo que está muy lindo Basta del de programa pinchos. de hoy, es que podemos pasar de fútbol a Lana del Rey, Mecánicos. Yoma, Macho, de la gata Flora, de todas esas cosas que hablamos hoy. Sí, es raro, hizo cara Qué bueno lo utilizaste. es ¿Están raro. hablando de mí? Pasamos de un lugar a otro y es este tipo de programa. Primero le voy a decir a Claudio Lobo Bien. que No, dijo, no, vos. sí, Oye, este otra vez. tendrías que ser imparcial. Si no, hacete un programa pincha. Del lobo se nace, no se hace de a ratos. Ah, eso Es no es. verdad, te amamos. Chau chicos, gracias por todo. Saludos a Barto. Ay, lo Gracias, bloqueaba. mi amor, no Claudio te vayas, Lobo, no pero me que no dejes se vaya, sola. que no soy todos los días no. así. Por eso, no, Claudio, por favor, quédate con nosotros, que Ahora somos le tres hablo. penes. Solo cuando gana es. En el mismo Número. en el mismo WhatsApp 221-508-2447, nuestro amigo Guido Acastelo dice: Ay, Guidito. de querido. escucharlos me di cuenta que soy un viejo chusma y esta columna es mi preferida de toda la semana. Ay, el ferretero. Beso ¿En a Guido serio? Acastelo. Ah, Guido, te amo. Te amo, loca. Bueno, entonces... Me encanta que le empieces a ¿Necesitas decir a alguna la tuerca? gente Loca. algo. Es que yo siempre le te digo a la amo, gente, loca. pero porque a mí me gusta. ¿Qué pasa? A mí- Roberto Flores te decía hola puto. Y, Bueno, viste, era como a mí me encanta espectacular. esto, ¿sabes por qué? Primero porque a mí me Hola, gustan mucho puto. las ferreterías. Así que si querés hacer un canje... Tengo que justo arreglar. Tengo que arreglar, siempre tengo que arreglar algo en casa yo. Pero Bien. necesito también un hombre que me ayude, Guido. No, Guido tiene señal. no, Guido es tiene un chiste. señora, le pasa Él nada. tiene humor. Si le gusta esta columna, Sí, tiene sí, humor. sí. Bueno. Entonces, y algo que me gusta a mí es que me mande la gente que no es mi Sí. seguidora. Bárbaro. Porque significa que estoy haciendo algo bien. Si le gusta a él. 221-508-2447. Queremos conocer a las locas que están del otro lado. La Claro, loca. y que de repente Vamos. están conociendo a Lana del Rey y a Honeymoon. Yo digo, si un mecánico, no sé, Bahía Blanca, hoy está escuchando Lana del Rey por mí, Bahía Blanca yo no sé. soy feliz. Lo hiciste. Lo logré. Bueno, más adelante Dale. de este disco llega God Knows I Tried. Dios sabe que lo intenté. Y para mí es ese momento del duelo en donde uno no busca ya quién tuvo la culpa. La explicación. La explicación. No, ¿sabes qué, papito? Dios sabe que yo lo intenté. Que y Dios ahí te bendiga. empieza a tolerar el quedarse quieta. Por primera vez deja de correr.
¿no? Bien. Eso es lo que yo encuentro en ese disco. Qué Ahí ya pasamos importante a eso que otro. decís para la vida. Ya. Nos enseña mucho Lana. Pasamos a Norman fucking Rockwell, que Me es vas a tatuar. uno de... Norman. Como Norman Brisky. Ay, la ¿Sabías puta que Norman madre. Sí, dijo él que siempre habla si hay un dios, hay un grupo? No, es un grupo. Si hay un Dios, es un grupo. Y se agarra el corazón. Para mí te lo la tenés que amo. tatuar. Vos no tenés tatuajes, pero esa No es la tengo que tenés que tatuaje. Sería el tatuar. primero. Esa es y la el- cara de Sabatini son Ese dos es el que te tatuajes. desvirga, el tatuaje. Sí. Bueno, entonces Norman, acá no sé si en Norman fucking Rockwell, que sale el día de mi cumpleaños, encima el 30 de agosto de 1900, cualquiera, Ay, de ya 2019, cumplís. ya cumplo en 2 semanas. Me quiero matar igual porque no sé, no organicé nada. Bueno, ¿qué pasa acá? Empiezan a haber preguntas. ¿Qué cambia cuando dejo de esperar que alguien me salve? Lana todo el tiempo quería que alguien la salve, ¿no? Y acá Ella empezó a empieza hacer Sube un poquito. psicoanálisis. le gustó. Este es el disco que yo te recomiendo que te vayas escuchando. Y- O a cualquiera, a Guido, a los que no conocen tema, a el Lana. tema. Lana. No, pero el disco es todo un disco muy lindo, mucho más alegre. Acá empiezan a aparecer la esperanza, la identidad, una forma más adulta de relacionarse con el dolor. Me gusta la melodía. En esta canción, ella empieza a hablar y empieza a decir, bueno, dice, tomaste mi tristeza fuera de contexto, en un lugar de departamentos, no sé qué, porque yo no soy una vela al aire, dice, como no soy algo que se puede apagar, ¿no? Y algo muy interesante que dice en un momento que yo puse para destacar es que la amiga acá nos dice, perdiste tu rumbo, toma mi mano, estás perdido en el mar y yo puedo hacer que tu bote venga hacia mí de nuevo. Y dice, no mires muy lejos, donde vos estés, yo voy a estar, porque ella sigue siempre obsesionada igual, ¿eh? Y dice, esta frase es tremenda, I'm your man, soy tu macho. Justo lo dijeron, no, espectacular. I'm your man, soy tu macho, dice. Como diciendo, yo ya no espero que alguien me salve, yo ya no espero que alguien me tome la mano, yo puedo tomar la mano. Yo también puedo ser la persona que ayuda a El otra. macho proveedor. Es la primera vez que escuchamos a Lana ser una activa dominante, vamos a decir. Qué lindo. Y dejó Y la ahí pasividad. aparece otra canción muy linda, hay miles de canciones lindas Sí. de este disco que se llama Hope. Esta es larga, el título. Se A llama ver. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Ah, déjate joder. Todo ese es el título. Wow. ¿Qué quiere decir? Hope. La esperanza es algo peligroso para una mujer como yo para tenerla, pero la tengo. Y por primera vez Bien. en la discografía de Lana aparece una palabra que nunca pensábamos en la Lana del Ride que iba a aparecer. Esperanza. Lana teniendo esperanza. Si vos no eras depresivo. Me pone la depresiva, mamita, pero ¿qué me estás haciendo? Terapia. Qué buena Entonces- palabra. Mi abuela, la mamá de mi mamá, se llamaba Esperanza. Mina. Ay, qué lindo nombre, me gusta ese nombre. Yo a mi hija le quiero poner Perla, igual. No sé, me gusta. Te amo. Ya sabe que va a ser nena. No, igual seguramente yo voy a adoptar y van a ser grandes y van a tener sus nombres, pero en mi fantasía, Pero Lana yo del no voy a olvidar Rey, eso, viste, bueno. como de que un macho me embarace, digo, le pondría Perla. ¿Te gusta, Juanchi? Tengo un amigo que su hija se llama Perla. Entonces no podemos, Gordi, elegir ese, tenemos que elegir otro. Porque ya no ya queda va a bien. ser grande para cuando tengas. No, la nena. ¿cómo tengamos? Te estoy hablando a vos, Juanchi, no te me hagas. Claro, va a ser hijo de Bueno, los dos. Lo vemos más vamos adelante. a seguir porque tenemos que leer algo ahora. Acá ella lo que dice es esto, la esperanza es algo complicado, pero yo Sí. igual lo tengo. Y es más, dice, estuve corriendo con mi maldito camisón, escribiendo con sangre en las paredes porque la tinta no anda en mi nota viste, para mis notas. Y dice, estuve como Silvia Plath 24/7. Silvia Plath. Y dice, Qué letrada. por eso digo, tiene unas referencias, no es una piba pop. No es ninguna chiquilla pop esta, es una le mina decís muy chiquilla? profunda, Lana, posta. No es chiquilla. Y dice, ellos escriben que yo estoy feliz, ellos saben que no lo estoy, pero al menos te puedes dar cuenta que no estoy triste, porque la esperanza es algo peligroso para una mujer como yo para tener, pero la tengo. Oh, qué lindo. Entonces digo, chicos, por primera La vez recomienda Lana el nos psiquiatra. está diciendo, no estoy feliz, pero no estoy triste. Veníamos de una Lana que era Que muy estaba triste. En la B. Entonces, La
cuando ella se puede empezar a preguntar esto, ¿qué cambia cuando dejo de esperar que alguien me salve? Empiezo a salvar yo, empiezo a tener esperanza. Llega una pregunta para mí que es ¿quién soy yo realmente? Estas son todas mis lecturas falopas, ¿no? Obviamente. De más está decir. Y ahí vamos a ir al primer poema que vamos a leer. ¿Les parece? ¿Vamos a leer? Vamos a leer, obvio. No, ¿vamos a leer todos? No. No, ¿Pero qué? todos nosotros. todos. Si quieren, sí. ¿Puedo leer? ¿Puedo hacer algo fuera de guión? A ver, En el obvio. colegio. ¿Podemos escuchar una canción, separar este momento y volver? ¿Vos estás apurado? Yo no estoy apurado, pero no sé los tiempos, chicas. Nos quedan para leer Los tiempos los manejamos Escuchamos nosotros, una Agustín. canción. Mirate cómo está el macho dominante. 221-508-2447. Si tienen algo para decir, siempre hola Que no sea trolo. estudiante, dijimos. Hola, trolo. Hola trolo. Hola, trolos. Hola Quiero que trolos. Eso. Hola trolos y Y algo. lo que venga. Excelente. 221-508-2447. Escuchamos una canción y seguimos con Lana del Rey. Hermoso. And I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes, smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my fucking nightgown, 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls 'cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad. 'Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. I had 15-year dances, church basement romances, yeah, I've got spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known. Except for the stage, which I also call home when I'm not serving up God in a burnt coffee pot for the triad. Hello, it's the most famous woman you know on the iPad, calling from beyond the grave. I just wanna say hi, Dad. I've been tearing up town in my fucking white gown like a goddamn sociopath. Shaking my ass is the only thing that's got this black narcissist off my back. She couldn't En el care 221-508-2447, less, que venga la Ferry y le encontramos algo en 2 minutos, dice Guido. Ay, lo amo, Guido. En el mismo número. Que no, hay veces que lo repito un montón. Sí, chicos. sí, ya está. Ya se entendió. Tengo que reconocer que gracias a la nota del miércoles pasado usé una publicación como creadora de contenido que soy la canción de Ariana Grande. Ah, ¿quién es? Hate That I Make Made. You Love Me. Bla, bla, bla. Y me encantó conocer el contexto. Y ahora quedé enganchadísima con Lana, que siempre la miré con recelo, pero recontra quería cambiar mi forma de escucharla. Ay. Me faltó el Hola Trolos, dice Ay. Carly, que le mandamos Carly, también. te mando un beso gigante y me encanta. Bueno, vamos a empezar a leer uno. Se llama Sport Crosser El aire es suyo. y dice: fui a una clase de vela. Perdón, para que no nos olvidemos. Dale. La pregunta acá es quién soy realmente para mí en este poema, es lo que nos demuestra. ¿sí? Vamos. Fui a una clase de vuelo en mi 33 cumpleaños, en vez de llamarte o aparcar en la manzana donde solíamos vivir. Genesee. Es patético, lo sé.
pero a veces necesito aparcar en esa calle y comer en el coche para sentirte cerca. Una vez me enamoré de mi vida aquí, en ese estudio contigo. Las florecitas amarillas de lo alto de los árboles eran nuestra única vista, desde la única ventana, que era lo bastante grande como para ver nuestro futuro a través de ella. Pero al parecer yo era la única que podía verlo. Estúpido complejo de apartamentos. Terrible. Tú, ¿a quién espero? Tú, como un disco rayado en bucle. Así que ese día por mi cumpleaños pensé que algo tiene que cambiar. No puedo estar siempre esperándote. No se lo digas a nadie, pero una de las razones por las que fui a la clase de vuelo fue la idea de que si podía convertirme en mi propio piloto, una capitana del cielo, puede que dejara de buscar la dirección que me lleva a ti. Bueno, lo que comenzó como un antojo se ha convertido en algo más. Me dio demasiada vergüenza explicarle a los dueños que solo daría una clase. He seguido yendo, cada semana, en la preciosa franja de Santa Mónica y Bungie. Y todo iba bien. Comenzamos con los descensos y las vueltas, pero entonces ocurrió algo horrible. Durante mi cuarta lección, mi instructor, más joven que yo, pero igual de fuerte que tú, me enseñó a hacer una maniobra simple. No es que no la hiciera, pero me dio miedo a perder el control del avión. Sin tacto ni suavidad, el instructor negó con la cabeza y sin mirarme me dijo: no confías en ti misma. Me quedé horrorizada, sentí que me había descubierto, como si supiera lo débil que era. Por supuesto, él solo hablaba de mi habilidad como piloto, en el cielo, pero yo sabía lo que significa para mí oír esas palabras. Para mí, tienen un significado más profundo. No confío en mí misma. No solo a 762 metros de la costa de Malibú, sino con todo. Y no confiaba en ti. Podría haber dicho algo, pero me quedé callada, porque los pilotos no son como los poetas. No hacen metáforas sobre la vida y el cielo. En medio de este ejercicio de introspección en plena crisis de mediana edad, también decidí hacer algo que siempre había querido: ir a clase de vela en la vibrante bahía de Marina del Rey. Me apunté a la clase como Elizabeth Grant y nadie se inmutó. ¿Por qué entonces estaba tan segura de que cuando entrara a la pequeña choza en Valley Way, alguien me iba a decir: no eres la capitana de ningún barco ni la maestra del cielo? No, al pescador le dio igual y a mí también. Y por un breve momento me sentí más yo que nunca, al dejar que las lecciones del capitán, autoproclamado alcohólico, me llegaran como la espuma del mar. A medio camino se me quemó la frente y tenía las manos en carne viva de navegar. Y el capitán me contó lo más importante que necesitaba saber del mar. Nunca pongas el barco en ángulo muerto. Son términos náuticos para no dirigir el barco directamente hacia el viento. Para conseguirlo, tienes que saber de qué saber de qué lado sopla el aire, y puede que no tengas tiempo de mirar el mástil o más allá de la veleta. Y por eso tienes que sentir de qué lado sopla el viento, en tus mejillas y por las puntas de las olas blancas, por la dirección hacia la que se mueven. Para hacerlo, sí, para hacerlo me dio un ejercicio. Me dijo que cerrase los ojos y me pidió que sintiera en el cuello la dirección en la que soplaba el viento. Y yo sabía que lo iba a hacer mal. El viento viene de todas partes, lo siento por todos lados, le dije. No, dijo, el viento viene a la izquierda, a babor. Me senté esperando que me dijera: no confías en ti misma, pero no lo hizo, así que lo dije yo por él. No confío en mí misma. Se rió, de una manera más amable que el piloto, pero sin darse cuenta de que mi fallo en el ejercicio me afectaba de una manera más profunda. No es que no confíes en ti misma, dijo. Es solo que no eres una capitana, no es tu trabajo. Entonces me dijo que quería que practicara cada día para mejorar. ¿A qué supermercado vas?, me preguntó. A Nini. Mayorista Nini, le respondí. Vale, cuando estés en Nini, mayorista Nini, le dice, otro canje. Quiero que cuando vayas, claro, desde tu coche hacia la tienda, cierres los ojos y sientas de qué lado sopla el viento. No quiero que parezcas una fumada que se agacha a mitad de un aparcamiento, pero sí que intentes encontrar de qué lado viene en todos los sitios a los que vas, y después decidir si viene de babor o estribor, para que cuando vuelvas al barco tengas un sentido de orientación más desarrollado. Pensé que su consejo era adorable. Podía imaginarme en el aparcamiento con los ojos entornados, como las amas de casa. Podía imaginarme desarrollando un sentido de orientación del viento mejor, y mientras lo hacía, un poquitín de confianza empezó a crecer dentro de mí. Pensé en decirlo, pero no lo hice, porque los capitanes no son como los poetas, no hacen metáforas sobre el mar y el cielo. Y mientras pensaba en eso, me di cuenta de que por eso escribo. Tanto circunnavegar por la tierra iba a devolverme 6 viajes a la luna para que mi poesía creciera. No soy una capitana, no soy un piloto, escribo, yo escribo. Mayorista
Fantástico. Es que yo sé que es uno de los comerciales y Muy que bien. vamos a meter Gracias. a Nini, mayorista Nini. Gracias, saludo comercial que lo agradece. Así que bueno, yo me quedo con esto. No soy una capitana, no soy piloto, escribo. Muy lindo, Viste, muy como. Y esto de lo de la confianza. No es la nave, es el piloto, ella es la Quacky. Después de acá pasamos a Chemtrails, que es otro de los discos, del que yo tengo la remera hoy. Que para mí la pregunta es: ¿qué clase de vida quiero vivir? También algo bastante distinto a lo que teníamos de Lana. Ella antes, pensaba que tener una vida extraordinaria eran los hoteles, los excesos, la tragedia, la pasión. Y acá cambia la escala de sus deseos y empieza a aparecer las amistades, el hogar, la familia, cosas cotidianas. Y Chemtrails over the Country Club quiere decir estelas sobre el club de... No sé, como por ejemplo, como yo te digo, ¿viste las estelas estas de los aviones de tiza? Bueno, sobre el club Los Tilos, ¿entendés? Como que ella sueña con una vida con alguien, ¿no? Ser como una madre, estar en el club, no, dice, ir al supermercado, lavarme el pelo, mirártele a la noche. Quiere ser una trad wife. Quiere ser medio una trad wife, que para mí siempre fue su deseo un poco ser una esposa, un poco esto de que alguien la elija, pero acá lo empieza a pensar, no tiene que ser algo caótico para que yo me quiera quedar, tiene que ser algo lindo. Y de una Lana tan cinematográfica que veníamos, que hable de algo tan normal, lo termina convirtiendo en algo lindo. Y además ella dice, y no soy infeliz, de vuelta le dice, y ni estoy aburrida, sigo siendo salvaje y libre. Dice. Unhappy, I'm just wild. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong. Contemplating God. Me encanta la Lindo Lana, esto, ¿eh? Muy lindo. Country club. Quería hacer alguna rima con Lana, pero no me salió. Bueno, vamos a saltearnos algunas cositas. Después está Blue Bannister, pero bueno, está Blue Bannister que ahí ella habla de... Un día te voy a traer las 2 horas. Es que tendríamos que haber hecho un programa especial. No, me doy cuenta. Pero me doy cuenta. es que lo No. merece. El año que viene, si me prometen que hacemos para su cumpleaños un programa especial de la Por NR. supuesto, Dale. dale. Listo, estamos. Ya estoy feliz. Prometido. Bueno, Blue Bannister que está ahí sonando de fondo, ella lo que dice en esta canción, se los cuento así resumido, es: hay un hombre que me dijo que iba a venir a pintarme la reja de mi casa de azul. Y que tenían como ese plan. Y que él le dijo que cada mayo le iba a pintar las cercas de su casa. Su macho, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí Lana descubre que a veces ese amor no viene desde donde uno lo espera, viene desde otros lugares. De repente llega mayo, este hombre no viene a pintarle la cerca, y ahí aparece su hermana, ahí aparecen sus amigas, aparece su red, y pintan la cerca para ella y le hacen una torta de cumpleaños. Y ella descubre que el amor a veces puede venir de otros lugares, porque la vida adulta es un poco eso también, ¿no? A veces idealizamos cosas y decimos van a venir de acá, van a venir de allá, y pueden venir de otros lugares. Por eso yo estuve un poco emocionado haciendo esta columna. Muy lindo. En Ocean Boulevard, que ese sí lo quiero tocar, Ocean y Boulevard. después vamos a ya cerrar con algo. Este disco se llama Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? También largo. miércoles. Ella ya acá se mete en una de títulos largos. ¿Qué quiere decir? ¿Sabés que hay un túnel abajo de Ocean Boulevard? Que si podemos pasar, a destacar. En esa canción, ella lo que dice es que hay un túnel, abajo de una costa de Ocean Boulevard que fue olvidado, que en los 70 fue una atracción turística y un día lo cierran y lo olvidan. Y ella en la canción dice, ¿cuándo va a ser mi turno? No me olviden. Y como que no quiere convertirse en ese túnel, Claro. ¿no? Que yo siempre digo, hay un puente abajo de un túnel abajo de la catedral. Es muy platense la canción. Bueno, no importa. Después hay otra canción que se llama Kintsugi, en donde ella, esto también es como un eje, en donde ella habla de... El kintsugi es una técnica japonesa que se usa para la cerámica. Cuando la cerámica se rompe, se une con oro. Y la idea no es ocultar eso, es sino mostrarlo y que se vea. Entonces para mí es, ¿qué hago con todo lo que me pasó? Todo ese dolor que yo acarreaba, no lo oculto, no, lo relleno de oro, me la banco, soy yo, me conforma. Para cerrar, pienso yo esto, ¿no? Después de esto, de darse cuenta que mis rupturas me hacen yo, ella dice, bueno, ¿cómo hago para no volver atrás? ¿Cómo hago para no caer ante el macho tóxico, como esto y el otro? Y cierra con un poema que si quieren leo eso y nos vamos. Es cortito, igual. Se llama Mi cama ahora es un lugar sagrado, hay niños a los pies de mi cama. El año pasado, cuando te escribí mi última carta, el principio de mi futura poesía,
acepté quién eras por primera vez. No te llamé por ningún otro nombre. Te hice saber que conocía la verdadera naturaleza de tu corazón, que era malo, que me había convencido de que la oscuridad existía, que el diablo es un diablo que existe y que los monstruos no siempre saben que son monstruos. Pero la predicción es algo interesante. Tras incendiar la casa, intentaste convencerme de que era yo quien sostenía la cerilla. Me dijiste que no sabía lo que había hecho. Me dijiste que yo no sabía quién era, pero sí sé quién soy. Me encantan los jardines de rosas. Compro violetas cada vez que alguien me deja. Me encantan las gigantescas secoyas de Yosemite. Y si le pidieras a mi hermana que dijera lo primero que piensa al pensar en mí, diría humo de leña. Soy amable. Soy graciosa cuando bebo, aunque lleve sin beber 14 años. Voy de viaje a la playa con amigas que no saben que estoy loca. Puedo hacerlo. Puedo hacer cualquier cosa. Incluso dejarte. Porque mi cama ahora es un lugar sagrado. Hay niños a los pies de mi cama, que me cuentan historias sobre amigos que fingen odiar y con los que se reconciliarán mañana. Y hay flores frescas, recién cortadas, que hago crecer en jarrones sobre mesitas de noche talladas a mano por viejos amigos de Big Sur. Y cuanto más tiempo me quedo aquí, más segura estoy de que cuanto más cerca esté de ser una poeta, menos caeré en la tentación de estar contigo. Que cuanto más me acerque a mi poesía, menos caeré en la tentación de estar contigo. Cuanto más me acerque a mi poesía, menos caeré en la tentación de estar contigo. Cuanto más me acerque a mi poesía, menos caeré en la tentación de estar contigo. Cuanto más cerca esté de ser una poeta, menos caeré en la cama contigo. Desde el mundo de Agu. Quiero decir una cosita más, si sí, te dale. parece. Para irme. Te quedas al programa siguiente. Es mucho, sí. Si me dejan los chicos, oye, que alguien escuche algo, Lana del Rey. Yo elegí esta canción para cerrar la columna que se llama Say Yes to Heaven, decirle que sí al cielo. Pequeña anécdota personal: cuando voy a conocer las cataratas del Iguazú hace en 2024-2023, me pongo esto en los auriculares, veo toda esa inmensidad de mi propio país y me largo a llorar porque es una canción que para mí nos acerca a algo mucho más grande siguiendo en la tierra. Otra cosa más que quiero decir: nuestras popstars tienen procesos personales. Gracias, Lana, por mostrarlos. Y nada, eso. Desde el mundo de Agu los miércoles en Amigos con Pileta. Gracias.